en este momento a distinguir qué es la educación permanente con el aprendizaje permanente. ¿Por qué? Porque solo nos interesa ubicar qué es este aprendizaje permanente, cuáles son sus características, cuáles son sus antecedentes, cuál es la oferta educativa que encontramos en el caso de el aprendizaje permanente, pues no lo vamos a retomar, insisto, son líneas que se enfocan como tal a un organismo, en este caso europeo, y que tiene pues otras finalidades. No lo vamos a tocar porque nuestra intención no es hacer un comparativo. Nuestra intención es únicamente conocer qué es la educación permanente, cuáles son sus antecedentes y cuál es la oferta educativa en el caso de México. Y recuerden que eso es lo que hemos estado revisando de los sistemas como tal de la educación, específicamente relacionándolos con la educación media superior. Ya después lo vamos a relacionar los mismos sistemas, pero con la educación superior. Ajá, pero bueno, ahorita nada más nos enfocamos entonces al nivel medio superior. Respecto a los antecedentes, ¿cómo les fue con la lectura? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Encontramos los antecedentes? ¿No los encontramos? ¿Leímos más de lo que les indiqué? Porque me parece que solo les dije de la 206 a la 209. Ustedes díganme, ¿cómo les fue con la lectura? ¿No? ¿No la leímos? ¿No? Bueno, a ver, la lectura era un poquito más compleja, incluso lo que yo les indiqué que leyeran, que era de la página 206 a la 209, nos estaba dando antecedentes como tal, pero del concepto de educación permanente. Posterior a la página 209, empieza ahora sí un antecedente, digamos, histórico, de dónde surge este concepto de educación permanente. Si no lo leímos, en este momento vamos a leer rapidísimo las 4 páginas que les indiqué. Yo les voy a ir señalando y posterior todos vamos a analizar los antecedentes, solo son 2 páginas. Y ustedes se dan cuenta, las hojitas son muy, muy cortitas. Les comparto entonces la presentación. Perdón, la lectura. Bueno, a ver, antes de avanzar con la lectura, les recuerdo, el día de hoy tienen que entregar una actividad, la cual es un cuadro comparativo en donde vamos a diferenciar los sistemas, sistema abierto, educación a distancia y la educación permanente. Este cuadro debe de llevar los antecedentes, debe de contar con características y con la oferta educativa. De los demás sistemas, bueno, de los 2 anteriores, que es educación abierta y educación a distancia, ya los tenemos, ya tenemos esa información. Ahorita hay que rescatar entonces todo lo que va a ser respecto a la educación permanente. Ahora, una cosa que quiero aclarar. Así como decíamos de la vinculación que existe entre la educación abierta y la educación a distancia, con la educación permanente va a haber algo muy similar. Se va a vincular con la educación para adultos o con la educación continua. Sí, pero ahorita vamos a distinguir la diferencia entre estas 3. Bueno, solamente para aclarar eso, por si llegan a tener confusión en cuanto a los términos que ahorita vamos a presentar.
Bueno, a ver, permítanme. ¿Dónde está mi mouse? Bueno. Ahí está. Decimos que el texto se llama Educación Permanente y Aprendizaje Permanente, dos modelos teórico-aplicativos diferentes. Bueno, ya había explicado, educación permanente es por parte de UNESCO, aprendizaje permanente, es por parte de la Unión Europea. Y bueno, aquí nos explica la síntesis brevemente de qué es lo que va a hablar el texto y demás. Nos vamos a saltar esta parte y nos vamos a la introducción. Y dice, entre los hitos educativos que caracterizan la historia de la educación, el de educación permanente ocupa un lugar relevante. Desde sus distintas perspectivas abarca una gran variedad de objetos, persigue un alto grado de bienestar y está vinculado a múltiples causas. Sus fuentes de legitimación alcanzan tanto a simples revisiones de la política educativa y social como a concepciones de carácter profundamente innovador e incluso revolucionarias. Abarca una amplia gama de objetos del orden existente. Los grupos a los que se dirige están formados por jóvenes y viejos, trabajadores y jubilados. Sus modelos estructurales comprenden desde un entramado de programas de educación de adultos de carácter humanista y de propuestas enfocadas al mundo del trabajo, dirigidas a la formación profesional, el actual sector de la formación en la empresa, hasta modelos que combinan educación y formación. La explicación de esta capacidad para representar tantas y tan diferentes legitimaciones, incluso contradictorias, y de servir a tantos intereses radica en la propia naturaleza de las variables de un modelo que abarca toda la vida. Bueno, para no leer toda esta parte introductoria, voy a explicar. Lo que nos dice es que la educación permanente ha ido evolucionando, pero siempre ha estado vinculada con la educación para adultos o bien la educación continua. ¿Cómo nos explica en esta introducción? Bueno, nos dice que los grupos a los que se dirige esta educación permanente, pues va desde los jóvenes, es decir, niños, jóvenes, viejos, trabajadores y jubilados. O sea, es para todos, ¿no? No hay un sector que no esté considerado dentro de esta educación permanente. Nos dice entonces que surge de los programas de educación de adultos. Y ahorita vamos a revisar entonces cuál es esta educación de adultos que se tiene contemplada y para después diferenciarla de la educación continua y ahora sí establecer qué es la educación permanente. Ahora, estos antecedentes ustedes ya los leyeron. ¿Alguien me quiere comentar qué encontramos? Bueno, yo encontré que en 1960 se produjo un debate sobre el futuro de la educación de adultos y que este cumplía, bueno, quería satisfacer las necesidades. Ajá, muy bien. Bueno, por aquí tú mencionas una fecha, 1960. Nos mencionas que en esa fecha, pues hay un debate, ¿no? Hay un debate, una reflexión sobre lo que va a pasar con la educación de adultos. Pero antes de llegar a esa fecha, que bueno, sí es parte del antecedente, pero hablemos de un contexto, cómo se encontraba, digamos, la sociedad antes de 1960 y específicamente aquí nos están dando el periodo entre guerras. ¿Cuál es este periodo entre guerras? Históricamente, ¿cuál es? ¿A qué hace referencia? ¿Cuáles guerras?
El periodo entre guerras va a ser un periodo que va de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando termina la Primera Guerra Mundial y digamos que surge o aparece, bueno, se da esta Segunda Guerra Mundial, es decir, de 1918 a 1939 o 1919 a 1939, alrededor de esos años. Ese es el periodo entre guerras. Ahora, en este periodo entre guerras, es decir, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial y va a empezar la otra, se había concluido en una crítica generalizada a la educación formal. A ver, ustedes díganme, ¿qué es la educación formal? ¿Qué es la educación formal? Vamos a distinguirla de educación formal, educación no formal y la educación informal. A ver, les voy a dar 2 minutos para que ustedes rápido ahorita en internet ubiquen qué es la educación formal, qué es la educación no formal y qué es la educación informal. Búsquenlo. ¿Sí? De acuerdo. Ajá. Muy bien. Bueno, ahorita comentamos un poco acerca de la educación no formal. Por ahí vamos a aclarar un poco. ¿Alguien más? ¿Ya encontró, digamos, la definición? ¿No? Bueno, la educación formal dice que es la educación que está regida en un marco más normativo y de que si, el Estado es quien provee su implemento, cuenta con personal asignado y lineamientos lectivos, y la no formal son actividades educativas fuera del sistema formal, sin ordenamientos jurídicos, y quienes forman parte de ella es voluntariamente. La informal no cuenta con una estructura. Esta educación se da a lo largo de la vida con con las experiencias entre el medio y las personas. Ujú. Mm, a ver, una última participación. Ya tenemos 2 ideas. Bueno, la educación formal es aquella que se da mediante instituciones y llevan una planeación y un propósito y al finalizar se obtiene una certificación. Y ay, ¿cuál era la otra? La no formal. Ujú. La no formal igual lleva como que un planteamiento, bueno, un seguimiento, por así decirlo, una planeación y puede ser como fuera de la institución y bueno, yo me acuerdo que mencionábamos en nuestra clase de ay, no recuerdo cuál clase, pero poníamos de ejemplo que eran los talleres y que al igual se puede recibir como que un certificado o algo así de que se tomó. Y la Ajá. informal es aquella que la obtenemos a través del entorno, ya sea, por ejemplo, familiar o mediante la relación con la sociedad.
Bien, gracias, Jocelyn. De acuerdo, las definiciones que ustedes mencionaban, vamos a aclarar. La educación formal, como todos mencionaban, pues sí tiene que ver con esta parte, digamos, institucional, que se caracterizan principalmente en los centros educativos, ¿no? Y que por ahí mencionaban, nos extiende un documento y este documento tiene una validez ya oficial. Por su parte, la educación no formal, como ustedes igual lo mencionaban, su compañero Luis Armando pone ahí algunos ejemplos. Esta educación no formal, pues también tiene que ver con un proceso de enseñanza-aprendizaje, solamente que no va a contar, como decía su compañera Anaí, pues posiblemente con una estructura de plan o de planeación. Sí, van a aprender, no va a haber una estructura, digamos, curricular como lo hay en la educación formal, y sí se asemeja más a lo que serían los talleres, bueno, más bien en lo deportivo, la capacitación puede ser también para el trabajo y demás, ¿no? Decía que vamos a aclarar algo porque hay algunos diplomados, sí, que se consideran dentro de la educación no formal, pero muchos otros no, ¿eh? Entonces, sí hay que tener ahí como cuidado, depende de la estructura y quién lo vaya a impartir, porque no vayamos a pensar que todos los diplomados o todos los talleres son meramente educación no formal. Bueno, ahí está la aclaración. Y en cuanto a la educación informal, como ustedes lo mencionaban, pues sí, hace referencia a este aprendizaje que tenemos del entorno. Y no solamente del entorno, sino de los actores o la influencia como tal de los actores del entorno. Padres de familia, amigos, organizaciones y demás, ¿no? Grupos de iguales, comunidad vecinal. Va a ser este aprendizaje que adquirimos del entorno. No necesariamente nos van a dar, pues, una certificación de que aprendimos, no sé, de la mamá, del papá, del vecino, de mi tío, no sé, de mis amigos y demás. Entonces, entendiendo esta diferencia, vamos a partir de lo que sería la educación entonces permanente. Bueno, pero antes de partir a la educación permanente voy a regresar porque nos surge la duda de qué es la educación formal. Si estábamos hablando que en el periodo entre guerras, 1918-1939, se había generado una crítica a la educación formal, es decir, a esa educación que se brindaba, puede ser en los centros educativos y que tenía pues una validez, ¿no? Aquella que bien decía su compañero, pues era, digamos, la que autoriza, controla un Estado-gobierno, un Estado-nación. Ahora, ¿cuáles son las críticas que se le daba a esta educación formal en el periodo entre guerras? Había 4. La primera nos dice que es un escaso impacto de la institución escolar sobre el nivel profesional y los ingresos. Esto va a ser en comparación con la situación socioeconómica de los alumnos y con las aptitudes innatas, ¿no? Entonces, se critica que la institución escolar, sobre todo si se cursa, si se tiene un nivel profesional y si se tiene un ingreso, no va a compararse con las aptitudes que tiene el individuo, ¿no? Entonces, no tenía, digamos, una relación clara. El hecho de que yo me preparara profesionalmente, que tuviera una percepción de un ingreso, no se reflejaba o no estaba comparada, perdón, con las aptitudes innatas, por ejemplo, de las personas o bien de los estudiantes. Esa era la primera. La segunda crítica era la reducida capacidad de la escuela para conseguir sus metas.
ya fuese en cuanto a la igualdad de oportunidades, competencias del profesorado, capacidades y competencias o cualificación para el mercado de trabajo. Entonces, había una reducida capacidad de la escuela para conseguir metas. ¿Qué metas? Y bueno, ya nos dice, ¿no? Esta diferencia en cuanto a las oportunidades, las competencias de los profesores eran distintas, no tenían la misma, digamos, formación, la misma competencia. También cuando los estudiantes egresaban, bueno, pues no tenían las competencias o no estaban calificados para el mercado de trabajo. Una tercera crítica que se le hace a esa educación formal tiene que ver con el rol como institución monopolizadora de la transmisión del saber, que en muchos casos había sido como un instrumento de adoctrinamiento y opresión de estados obsesionados con la necesidad de enseñar a los niños el respeto por la ley, la disciplina y otras virtudes que sus buenos ciudadanos debían de poseer. Entonces, esta crítica se hace a que la institución, es decir, la escuela como tal, estaba siendo ocupada como un instrumento de adoctrinamiento. ¿Esto para qué? Para que los estados-nación, decíamos que hace un momento, pues son los encargados, son los de brindar esta educación, pues tenían la necesidad de que obedecieran, ¿no? Y entonces únicamente lo que se hacía en estas escuelas o en estas instituciones era que los niños fueran buenos, que respetaran la ley, para que cuando ellos se convirtieran en ciudadanos, es decir, en adultos, pues no desobedecieran como tal las indicaciones de un estado de gobierno o las leyes en este caso. Entonces eso se criticaba, que era demasiado opresora y que incluso pues adoctrinaba. Y una última crítica que se le hacía a la educación formal, el periodo entre guerras, era la tendencia a perpetuar las jerarquías sociales existentes, a entrenar a la dócil fuerza de trabajo que los empresarios querían, la cual anulaba la iniciativa y la curiosidad innata de los niños. Bueno, entonces, ¿qué era lo que reflejaba esta educación formal? Jerarquías sociales. Jerarquías sociales, es decir, había una marcada diferencia entre a quienes se les proporcionaba, digamos, una educación buena y a quienes no, ¿no? Teníamos ahí, por ejemplo, un clasismo. El clasismo, la educación pública iba dirigida para, pues, las masas y la educación privada iba dirigida para aquellos que podían pagarlo, es decir, una élite. Entonces había una gran marcada jerarquía porque la élite iba a aprender pues para mandar, ¿no? Para que le obedecieran. Y la educación que iba dirigida a las masas era para educar o para entrenar más bien a personas que únicamente se iban a dedicar a fuerza de trabajo, empleados dóciles, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía esta educación? Anulaba entonces la iniciativa, la curiosidad de los niños. No la desarrollaba. Primero no aparecía, no la desarrollaba y solamente aprendían lo que tenían que aprender para desarrollarse como fuerza de trabajo posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la crítica que se le hacía a la educación formal en el periodo entre guerras. Y como ya mencionaba su compañera, en la década de 1960, ya después, ya pasó la Segunda Guerra Mundial, se produce un debate y reflexión sobre el mundo de la educación de los adultos, sobre los méritos que ya había conseguido y la manera de cómo satisfacer las necesidades. Ojo, estamos hablando de la educación en este sentido de adultos. ¿Qué necesidades tenían estos adultos? Bueno, podía ser
la educación y la formación, pero en actividades ya sea en el ámbito social, cultural y económico. Y entonces en este momento, alrededor de 1960, aparece UNESCO y establece pues un paradigma de lo que sería la educación permanente, llamando, bueno, todavía no le dan ese nombre en ese momento como educación permanente, y también aparece en la Unión Europea esta misma tendencia y ahí se le denomina aprendizaje permanente, ¿no? ¿Cuál es esta tendencia? Satisfacer el aumento de necesidades. ¿De quién? De la población adulta. Ahora, la evolución del concepto de educación permanente en algunas de las principales configuraciones y su papel en la actual política educativa nacional e internacional las vamos a encontrar en UNESCO y en la Unión Europea. En UNESCO no es posible entender su acción en la educación sin tener en cuenta los dos postulados que van a condicionar toda su labor educativa, es decir, el de la democratización de la educación y el de la educación permanente. Estos dos van a ser, digamos, las bases o los ejes de la educación permanente, que se va a vincular con la educación para adultos y la educación continua. Ajá. Ahora, no quiero perderlos tanto con esta parte histórica. Vamos a entrar de lleno a lo que serían los antecedentes. Ustedes leyeron hasta la página 209. Ahorita les explico. Bueno, regreso un poquito. Decíamos entonces que en este periodo entre guerras va a haber una crítica a lo que es la educación formal. Estas 4 críticas que rescata el documento, decimos, pues no hay un impacto de la escuela, esto tiene que ver pues con una situación económica, ¿no? Igual con las aptitudes de los estudiantes, hay una reducida capacidad de la escuela para conseguir las metas, es decir, no es la misma oportunidad para todos de la educación, la institución va a monopolizar como tal la educación, se va a creer entonces que la escuela es la única que tiene pues la facultad para los procesos de enseñanza-aprendizaje y finalmente se va a considerar que la institución o la escuela como institución, perdón, va a seguir desarrollando las jerarquías sociales. Ahí están las críticas. Y luego en 1960 dicen, bueno, vamos a ubicar que hay una reflexión de la educación para adultos y que va a ser necesaria para el aumento de sus necesidades. ¿Qué necesidades? De carácter social, cultural y económico. Y UNESCO y la Unión Europea, cada uno de los dos, desarrolla su postura acerca de la educación para adultos, que después la relaciona con la educación permanente. Bueno, ahí tenemos. Ahora, la educación permanente de la UNESCO, vamos a entender qué es para ella. La UNESCO se va a enfrentar desde sus orígenes al hecho de que salvo algunas excepciones, los teóricos principales de la historia de la educación consideran que la enseñanza se ciñe a la infancia, adolescencia y la juventud. Se consideraba la educación compartimentada en el espacio, en el tiempo y en esta misma razón finita. Ahora, esta es una idea que, pues, en algunas personas todavía existe, o sea, está arraigada. El hecho de pensar que la educación únicamente es para los niños, para los adolescentes y para los jóvenes. Y ya, ¿no? Pensamos que ellos son los que se deben de educar, por lo tanto son los que deben de aprender y que deben de compartir un espacio y un tiempo determinado. Entonces, imagínense ustedes que la educación únicamente fuera para los estudiantes de preescolar, de primaria, secundaria, bachillerato e incluso hasta universidad, ¿no? Porque decimos infancia, adolescencia y jóvenes.
y que comparten un espacio y un tiempo. ¿Qué espacio? Pues un centro educativo. ¿Qué tiempo? El tiempo en el que están conviviendo, pues una edad típica que mencionábamos también ya para los niveles educativos. Y entonces decimos que por esta razón la educación pensamos que es finita, es decir, que se acaba. Yo ya hice el preescolar, ya hice la primaria, ya hice la secundaria, ya hice la prepa, ya hice la universidad y fin, se acabó. Nunca más vuelvo a aprender. Nunca más vuelvo a ir a la escuela porque ya acabé, ¿no? Y ya no tengo por qué aprender. Y esto es falso. Y ustedes, así como se los estoy diciendo de una manera irónica, ustedes dirán, pues claro que no, todo el tiempo se está aprendiendo, ¿sí o no? Seas niño, seas adolescente, seas joven, seas adulto, seas anciano, ¿sí o no? Ustedes dirán, oye, uno después de la juventud ya no aprende. No, maestra, seguimos aprendiendo a cualquier edad. ¿De acuerdo? Entonces, esto que acabas de decir es educación permanente. Se sigue aprendiendo a cualquier edad. Y entonces nos está dando un antecedente donde nos dice, UNESCO se enfrenta a esa concepción que tenemos acerca de la educación o el aprendizaje, en donde pensamos que que la educación o el aprendizaje va dirigido a niños, adolescentes y jóvenes. Y entonces ya si eres adulto, ya no. ¿Por qué? Porque se te acabó tu tiempo, porque ya tenías que haber aprendido en cierto tiempo, en cierto espacio. Pero no. Entonces, UNESCO lucha contra esta idea. Y luego, tradicionalmente la enseñanza había tenido por misión preparar para funciones, ya sea para situaciones estables, para un momento de la existencia, para una profesión determinada o para un empleo dado, para absorber un saber convencional o ancestralmente delimitado, ¿no? Como por herencia, digamos. Si mi papá fue abogado, yo tengo que ser abogada porque lo fue y entonces es la herencia que él me dejó y mis hijos van a ser abogados. Bueno, tradicionalmente es lo que nos dice. La enseñanza había tenido nada más por misión preparar para desarrollar distintas funciones. Actualmente ya no tenemos esa concepción, ¿no? Esperemos que ya no se tenga esa concepción de que la enseñanza únicamente es para prepararnos para algo y ya se acabó. No. Bueno, decimos, la UNESCO se ve enfrentado a una nueva realidad generada en las crisis de valores y esquemas producida por el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, regreso. Periodo entre guerras, es decir, termina la Primera Guerra Mundial y en lo que inicia la Segunda Guerra Mundial, había una crítica a la educación formal. Ya decíamos por qué. Ahora pasa la Segunda Guerra Mundial y ahora tenemos una crisis en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque hay una desestabilización en las sociedades en los países, perdón, que participaron en esta Segunda Guerra Mundial. ¿No? Hay una crisis. Y entonces en el ámbito educativo lo vemos reflejado como crisis de valores y de esquemas. Se considera entonces que la educación es uno de los medios esenciales para fundar una vida democrática de pueblos. ¿Qué pasa entonces? Tenemos países desestabilizados por la Segunda Guerra Mundial o por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, crisis de valores, crisis de esquemas y dicen, se nos ocurre que la educación debe de ser una medida o debe de ser, perdón, un medio para fundar una vida democrática de los pueblos. Y entonces vamos a partir de ahí. Y en esta línea, una de sus principales aportaciones en materia de educación es la noción de educación de base, educación inicial. Ahora, dado los estragos, decíamos, de esta Segunda Guerra Mundial, hay una crisis de valores, hay una crisis de esquemas, nos dicen, la educación prácticamente va a ser la herramienta que nos va a ayudar a que exista una democratización de las sociedades. Y entonces la educación va a ser la base, una de las bases, perdón, de las sociedades. Y ahorita nosotros lo entendemos de esa manera, ¿no? Que tenemos funciones sociales.
Ahora, de esta forma va delimitándose, perdón, un objetivo general nuevo: la lucha contra la ignorancia y el analfabetismo, caracterizada por ser tan completa como sea posible y tan continua como sea posible, es decir, una educación continua después de la escuela. Y bueno, tenemos consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, tenemos una desestabilización de estos países, crisis de valores, crisis de esquemas. La educación entonces va a ser la herramienta para, digamos, la base de las sociedades. ¿Y qué va a ser la educación? Luchar contra la ignorancia y el analfabetismo. Y eso, pues, nos decimos, está en Europa, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Pero no nada más es en el caso de Europa. Veamos los antecedentes en el sistema educativo en México. ¿Cuál era una de las prioridades? Era alfabetizar a la población, porque decíamos que posterior a la Revolución Mexicana, el 80% de la población no sabía leer ni escribir. Entonces, no solamente ha sido un problema de México, el sistema educativo, también lo vemos en Europa, y esto posterior a la Segunda Guerra Mundial. También nosotros, vean, posterior a la Segunda Guerra Mundial estamos hablando 1945. Y en México ya se tenía la idea desde posterior a la Revolución Mexicana, 1910, 1918, por ahí aparece. Entonces, ha sido una problemática para, digamos, gran parte bueno, la mayoría de los países, ¿no? ¿Cuál es? Luchar contra la ignorancia y el analfabetismo. Y ahí la tenemos, claramente en Europa. Ahora, la educación permanente en la UNESCO. Vamos todavía comprendiendo cómo UNESCO está explicando esta educación permanente. La educación permanente en UNESCO comienza a percibirse, que la democratización no puede ser concebida en las sociedades actuales, sino desde la perspectiva de una educación permanente para todos. Idea avaluada por gran cantidad de documentos, algunos incluso de gran repercusión internacional. Y bueno, ahí nos menciona qué documento, ¿no? Y bueno, vuelvo a esta misma idea que yo les decía. UNESCO lucha con la concepción de que la educación o el aprendizaje no solamente es para los niños, para los adolescentes y para los jóvenes. Y yo les decía, es decir, ya acabamos la universidad o la preparatoria, depende del nivel que se haya cursado, la necesidad de la persona, y decimos, ya se acaba la educación. No, y ustedes respondieron, seguimos aprendiendo durante nuestra vida. Y yo les dije, bueno, esa es una buena referencia de lo que es la educación permanente. Y UNESCO lo va a establecer en uno de sus pilares de la educación. ¿Recuerdan estos 4 pilares de la educación que establecía Delors? Bueno, si ustedes los recuerdan, uno de ellos es aprender a ser, no a hacer, de hacer cosas, sino de ser individuo. Y decíamos, este pilar de la educación que UNESCO establece a través de Delors, 1995, tiene que ver con que las personas aprenden de su entorno también, de lo que los rodea, no solamente de un centro educativo, una institución. Ese es el aprender a ser. Y bueno, es por eso que decimos que ya empieza esta perspectiva de lo que es la educación continua. Es una educación permanente. Es permanente para todos, no solamente para unos grupos o población, niños, adolescentes, jóvenes. Es para todos. Es aquí donde comienza la utilización de un término nuevo aplicado a la educación de adultos, el de educación continua, hasta convertirse en un principio.
en la idea matriz de las políticas que habrá de poner en marcha en los años siguientes. Ahora, ya teníamos por ahí una idea de lo que es la educación para adultos, ya teníamos una idea de lo que es la educación permanente y ahora nos dice, aparece el nuevo término que es educación continua. Entonces, no olvidemos que están vinculadas. Bueno, vamos a continuar. Y aquí, ya en este apartado de la lectura, que son las dimensiones de la educación permanente y educación de adultos, vamos a encontrar los antecedentes. Y aquí sí necesito que pongan mayor atención porque vamos a recuperar antecedentes y esto les va a servir obviamente para la elaboración de su cuadro comparativo. Antes de avanzar con los antecedentes, tenemos duda respecto a cómo se está considerando o contemplando lo que es la educación permanente, la educación para adultos, y todavía no revisamos la educación continua como tal, pero ahí va. ¿Dudas hasta este momento? Por mi parte, no, maestra. No, maestra. No, maestra. ¿No? Bien, entonces, ahora sí, vamos a pasar a los antecedentes. Bueno, la educación permanente se afirma con el desarrollo de la educación de adultos y esta es a menudo confundida con la primera, es decir, confundimos la educación permanente con la educación de adultos. No. Se dan, digamos que de la misma línea, puede ser, pero no es lo mismo. Y decimos, pues a menudo se confunde. Aunque es innegable que la educación permanente supone un amplio desarrollo de la educación de adultos. Esta última no es sino un simple suplemento del sistema educativo escolar, ni un sustituto degradado de la escuela. La educación de adultos tiene una existencia propia que no debe ser confundida con la educación permanente, sino al contrario, debe constituir parte integrante de la misma. Ahora explico. La educación para adultos o de adultos tiene una, digamos, un origen distinto porque tiene que ver con una necesidad. Por ejemplo, y vuelvo al ejemplo del sistema educativo en México. Decíamos que la escuela nocturna, en ese momento, aparece para atender a población joven y adulta, que tuvo que abandonar o que no cursaron una educación inicial o elemental por distintas razones, ¿no? Puede haber sido porque no había escuela, porque no tenía el recurso económico, no tenía los medios, no sé, puede ser por distintas razones. Y que entonces las escuelas nocturnas aparecían para enseñar a leer y a escribir. Incluso decíamos, algunas escuelas en algún momento, escuelas nocturnas, tenían, digamos, el mismo plan de estudios que en la escuela básica, es decir, en la primaria, secundaria, los mismos contenidos. Pero la intención pues era proporcionarla en la noche porque durante el día tenían una jornada, digamos, laboral o tenían otras actividades, ama de casa o demás, ¿no? Entonces, esa es la educación para adultos. No podemos confundirla con la educación permanente, que se puede asociar porque decimos la educación permanente se puede dar cuando eres niño, cuando eres joven, cuando eres adulto, cuando eres viejo. Esa educación permanente es para toda la vida. Y la asociamos porque decimos, bueno, ya cuando eres grande ya no vas a la escuela, más bien es educación para adultos, pero no necesariamente, ¿sí? Ahora, a lo largo de distintas conferencias internacionales de educación de adultos, podemos ir comprobando la evolución del propio concepto de educación de adultos y su relación con la educación permanente. ¿De acuerdo? Entonces,
el antecedente de la educación permanente va a estar vinculado siempre con la educación de adultos. Y lo vamos a entender en los antecedentes como tal en 6 conferencias. 6 conferencias nos van a dar los antecedentes de la educación para adultos y la educación permanente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a revisar entonces estas 6 conferencias que decimos que son parte de los antecedentes. En la primera conferencia, es una conferencia internacional, se da en 1949 en Elsinore. Se destaca la importancia de la reconstrucción durante la posguerra y se señaló una falta de organización en los sistemas educativos. Estamos hablando de 1949, escasos años a que haya terminado la Segunda Guerra Mundial y por eso se le considera como posguerra, posterior a la guerra. Y se señala entonces que había una falta de organización en los sistemas educativos. Y recuerden que esto era para la reconstrucción de los países. Entonces, la definición de educación de adultos que ahí se establece era todavía imprecisa, pero estaba vinculada con la alfabetización. Entonces, ¿qué se pretendía? Para 1949, en la reconstrucción de los países, solamente la alfabetización, ¿no? Y eso lo podemos vincular con la educación de adultos. Ahí está, eso fue lo primero en la primera conferencia. Ahora, para la segunda conferencia internacional que se da en Montreal en 1960, va a coincidir con el tiempo, va a coincidir en el tiempo en donde muchos países se van a volver independientes de las antiguas colonias. Y también va a coincidir con el avance de la tecnología y específicamente la televisión. Entonces ahí tenemos como un antecedente, ¿no? Esta segunda conferencia internacional, 1960, en Montreal, coincide con que se independizan algunas colonias antiguas y el avance de la tecnología, específicamente la televisión. ¿Y qué va a pasar? Bueno, se reconoce que los sistemas educativos debían constituir un elemento esencial en la educación de adultos. Por ello, se sostenía que la educación de adultos no se debía agotar en las campañas de alfabetización. Pero bueno, todavía hasta 1960 continuaban entendiéndose la educación de adultos como aquellas, dirigidas a las campañas de alfabetización. Todavía, o sea, ya en la primera conferencia hablaban de la vinculación de educación de adultos con la alfabetización. Para 1960 nos dicen, van a continuar la alfabetización, pero no se debe delimitar solamente a esas campañas, pero sigue con la misma idea. Para la tercera conferencia internacional que se da en Tokio en 1972, se considera la educación de adultos como un factor de democratización de la educación. Bueno, aquí ya cambia. Entonces, ya no solamente va a ser alfabetización como se consideraba en la primera conferencia y en la segunda conferencia. Ahora nos dicen, debe de considerarse la educación de adultos como un factor democratizador. ¿De qué? De la educación. Y entonces, ¿qué va a lograr este factor de democratización? Un desarrollo económico, social y cultural. Desde esta perspectiva, la educación permanente y sobre todo se va definiendo el concepto de una educación de adultos, es decir, una educación para todos. Bueno, regreso. Primera y segunda conferencia se enfocan a la alfabetización, tercera conferencia a un factor de democratización de la educación. Y que este factor que va a lograr un desarrollo económico, social y cultural. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, hasta la tercera conferencia. Sí, maestra, todo bien. Bien, ahora, en el Inter
De la tercera conferencia y la cuarta conferencia va a pasar, digamos, un elemento, bueno, se va a definir lo que es la educación de adultos. Si la, decíamos, tercera conferencia se da en el año 1972, a 4 años de esa conferencia, es decir, en 1976, se va a definir lo que es la educación de adultos. Si bien recuerdan, decíamos en la primera conferencia todavía no se definía lo que era la educación de adultos. Segunda conferencia tampoco se había definido. Y en la tercera ya tenían por ahí una aproximación a lo que era la educación de adultos y que se vinculaba con la educación para todos. Bueno, ahora 4 años después de esa tercera conferencia, nos dice, ya se da la definición y esta la da UNESCO. Y entonces nos dice que la educación de adultos va a ser entendida como el conjunto de todos los procesos organizados de educación. Todos los procesos organizados de educación, sea cual fuere el contenido, el nivel, el método, pueden ser formales o no formales, que prolonguen o reemplacen la educación inicial, ya sea en escuelas, universidades o formación profesional, con el fin de que las personas adultas desarrollen sus aptitudes, acrecienten sus conocimientos, mejoren sus competencias técnicas o profesionales en la perspectiva de un enriquecimiento integral de la persona, es decir, en definitiva se habla de una educación de adultos sin fronteras. Explico. La educación de adultos, entonces, no solamente se va a limitar, perdón, va a ser amplio. ¿Por qué? Porque estos adultos se pueden, digamos, integrar a los procesos organizados de la educación. Ya fuera, decíamos, el contenido, ¿no? O el nivel. Es decir, puede haber educación para adultos de nivel básico, de nivel medio superior o de nivel superior. Esta educación puede darse en sistemas formales o no formales. Es decir, puedo aprender en una institución, en un centro educativo, o lo puedo hacer en otro lugar, que no necesariamente tiene que ser formal. También puede ser que los adultos reemplacen la educación inicial, es decir, aquella educación que tal vez en un momento típico de su edad no lo tuvieron y que lo van a hacer cuando sean adultos. O bien, puede que estos adultos también vayan a continuar, digamos, con un proceso de formación. No necesariamente tiene que ubicarse la educación para adultos en la educación básica, ¿no? También puede ser para continuar su formación profesional. Y esto tiene que ver con que las personas adultas pues desarrollen todas sus aptitudes y que acrecenten sus conocimientos. Entonces es una educación para adultos sin fronteras. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Bueno, ahora vamos con otro antecedente. Decíamos, ya pasamos la tercera conferencia, vamos con la cuarta conferencia y nos habla de París. Bueno, esta conferencia se da en París en el año 1985 y señalaba la importante relación entre la educación de adultos y justicia social, bajo el principio básico de igualdad en educación. Recuerden que durante muchos años se manejó este término, igualdad en educación, y que actualmente sabemos que no es igualdad en educación, ya se le denomina de otra manera, que es equidad en educación. Pero durante muchos años, este fue, digamos, el término que predominaba, ¿no? Entonces, en 1985 vemos la importante relación de la educación de adultos y la justicia social, y esto lo vamos a encontrar entonces en el término igualdad en educación.
Por ello, se destacaba la importancia de la educación de adultos en la contribución del desarrollo económico y social, y así la definía como la condición esencial de la educación permanente. O sea, la educación permanente iba a contribuir con la educación de adultos para el desarrollo económico y social. Y esto se iba a considerar con base en la igualdad en la educación. ¿Sí? Entonces, primera y segunda conferencia se enfocan a la alfabetización. Tercera conferencia se enfoca a la democratización de la educación para el desarrollo económico, social y cultural. En la cuarta conferencia se enfocan a la educación de adultos y justicia social, está reflejada en la igualdad de la educación. Y decimos que entonces la educación de adultos va a contribuir al desarrollo económico y social. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya casi acabamos los antecedentes. Maestra, ¿me Ahora, podría repetir en qué se ve reflejado? ¿el de la cuarta conferencia? Sí. Bien, en la cuarta conferencia decíamos que vamos a encontrar la relación entre la educación de adultos y la justicia social. Primero vamos a encontrar van a encontrar esa relación, educación de adultos y justicia social. Y se va a ver reflejada en la igualdad en la educación. Y esto señala que va a haber una importancia de la educación de adultos en la contribución del desarrollo económico y social, y que esto a la vez pues permite que se llegue como tal a la educación permanente. Recuerden que la educación de adultos y la educación permanente hasta ese momento era pues muy parecida, ¿no? Aunque ya se había dado la definición de lo que era la educación para los adultos, ¿no? Ya se había dado la definición de educación de adultos, pero aún así todavía eran como muy, muy vinculadas. Ahora, en la quinta conferencia internacional que se da en Hamburgo en el año de 1997, la educación de adultos es definida como un derecho fundamental, como necesaria condición para alcanzar una participación plena en sociedad, fomentar el desarrollo ecológicamente sustentable, promover la democracia, la justicia social, la igualdad, contribuir a la emancipación individual y a la transformación social. Bueno, ¿qué es lo que qué va a caracterizar esta quinta conferencia? Que va a plantear que sea una educación de adultos para la democracia y para la paz. ¿Cómo se va a lograr entonces esta educación para la democracia y para la paz? Pues promoviendo la democracia, promoviendo la justicia social, la igualdad, la emancipación individual y transformación social, el fomento al desarrollo ecológicamente sostenible. ¿Sí? Entonces, volvemos a encontrar diferencias. Primera y segunda, alfabetización. Tercera, democratización de la educación. La cuarta se enfoca a la igualdad de la educación. La quinta se va a enfocar entonces a la educación de adultos para la democracia y para la paz. ¿Cómo la va a hacer? Ya habíamos dicho, fomentando la participación plena en la sociedad, fomentando el desarrollo ecológicamente sostenible, promoviendo la democracia, la justicia social, la igualdad, la emancipación individual y la transformación social. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, vamos con el último antecedente. Tenemos la sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos que se da en el año 2009. Si ustedes se dan cuenta, las fechas entre las distintas conferencias van alrededor de 12 a 14 años. Y es entendible
porque si nosotros entendiéramos, bueno, ubicáramos que la conferencia se da año tras año, no podríamos ubicar alguna variación que existiese en un año al otro. Es por eso que pasa un cierto periodo para que se identifiquen cuáles son las necesidades y cuáles han sido los cambios que se requiere para considerar en este caso lo que es la educación de adultos y por ende la educación permanente. Entonces por eso pasa un cierto tiempo delimitado. Decía alrededor de 12 a 14 años entre conferencia. Bueno, en esta última conferencia, que decimos que es la sexta, en el año 2009, que no tiene mucho, se convirtió como tal en una plataforma para las actividades de sensibilización y el diálogo sobre políticas relacionadas con el aprendizaje, centrándose especialmente en la educación no formal e informal de las personas adultas, y esta a escala mundial y establece como tal los caminos para permitir que las personas entren y salgan de los sistemas formales en las diversas etapas de su vida privada, profesional y comunitaria. Bueno, hace un momento les dije, hay que buscar la definición de lo que es la educación formal, ya entendíamos, y posterior les dije, también busquen la educación no formal e informal. Bueno, esto para entender esta última conferencia, porque decimos, en la última conferencia se van a enfocar a sensibilizar, a hablar sobre las políticas educativas que se han relacionado con el aprendizaje. Pero ojo, ya para el año 2009 somos más conscientes y se dice que el aprendizaje no solamente se da en la educación formal. Bueno, ya desde antes también se sabía que el aprendizaje se daba en la educación formal e informal, pero no se le daba una importancia. Ahora sí, ahora dicen, bueno, sí, hay que considerar que el aprendizaje también puede ser educación formal, educación no formal y educación informal. Y entonces también tenemos que darnos cuenta que hay necesidades de las personas y que las personas pueden entrar y salir de los sistemas formales en las diversas etapas de su vida. ¿Por qué? Porque tienen, pues, digamos, necesidades distintas, ¿no? Puede que yo me salga de la preparatoria porque no puedo solventarla y entonces tengo que trabajar y tal vez cuando ya sea adulto quiero regresar al sistema de la educación media superior y lo puedo hacer en una manera formal. Entonces las personas pueden entrar y salir de una educación formal. ¿Por qué? Porque las condiciones de su vida privada, profesional o comunitaria así lo marcan. Y entonces, aún así, se va a seguir considerando que es aprendizaje. Entonces, en esta sexta conferencia se sensibiliza y se dialoga sobre las políticas que se van a retomar acerca de lo que es el aprendizaje formal, no formal e informal, ¿no? Y se van a trabajar en esas políticas educativas. Ahora, en el marco de acción de Belén, es decir, en esa conferencia, se subraya que el aprendizaje y la educación de adultos desempeñan un papel fundamental en la respuesta a los problemas culturales, económicos, políticos y sociales del mundo contemporáneo y deben situarse en el contexto más general del desarrollo sostenible. Ahora, para el año 2009, como línea general de UNESCO, nosotros ya teníamos un modelo educativo establecido, el cual era un modelo basado en competencias. Y si ustedes recuerdan, este modelo por competencias hacía referencia a que iba a responder, iba a preparar o nos iba a dotar de competencias para la vida. Esta tiene una razón de ser, porque si estamos hablando de una educación permanente y estamos hablando de una educación permanente para todos y nos dice que es para la vida, que todo el tiempo se está aprendiendo y que es para la vida,
tiene que ver entonces con este modelo educativo por competencias, que nos va a dotar de competencias para la vida. Y entonces, cuando nosotros como estudiantes o nuestra formación académica, ya sea inicial, media o superior, nos están dotando de estas competencias para la vida, nos dicen también que somos capaces de resolver problemas, ¿no? Y nos dicen, la educación es una competencia, tiene que ver con la resolución de problemas. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué problemas? Ah, bueno, cuando seas adulto, y dicen así, ¿no? Porque hasta aparece marcada la línea, y te conviertas, cuando seas adulto y veas la vida real, o sea que antes de ser adulto no vemos la vida real, vas a enfrentarte a problemas, y por eso la escuela te está preparando para que resuelvas esos problemas. ¿Qué problemas? Ah, nos dicen que tiene que ver con problemas culturales, económicos, políticos y sociales. Entonces, con la escuela y con las habilidades que nos dieron en la escuela, vamos a resolver esos problemas. Pero también nos dice ya en esta última conferencia que no solamente en la escuela, es decir, la educación formal, también se está considerando el aprendizaje de la educación no formal e informal. ¿Y todo para qué? Ah, pues para resolver problemas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Ahora, también nos dice que se presenta en esta conferencia atención a lo que es la alfabetización. La alfabetización va a ser una llave de acceso al aprendizaje a lo largo de toda la vida y parte integrante del derecho a la educación, enfatizado en el hecho de que la alfabetización es considerada, por la UNESCO como un componente de la educación permanente y una parte integrante de todo plan de educación de adultos para poder contribuir de modo decisivo al desarrollo económico y cultural, al progreso social y a la paz del mundo, y al desarrollo de los sistemas educativos. Entonces, vamos a tener en esta última conferencia, en la sexta, si ustedes se dan cuenta, todo lo que ya se había mencionado en las conferencias anteriores. Primera y segunda, alfabetización. Tercera, democratización de la educación. En la cuarta hablábamos de la educación para la paz, para todos. En la quinta mencionábamos la educación, en la cuarta mencionábamos la educación, la igualdad de la educación. En la quinta, la educación para la democracia y para la paz. Y en esta sexta, pues menciona todas. Alfabetización, democratización de la educación. Aquí ya no se le llama igualdad en la educación, más bien es equidad en la educación, pero sigue mencionándonos también la educación para la democracia y para la paz. Entonces se compone de todos los elementos de las conferencias anteriores. Y aquí entonces nos dice ya un elemento clave. La educación permanente es una parte integrante de la educación para adultos. Además de que la alfabetización es uno de los componentes de esta educación permanente. Y bueno, esos serían entonces los antecedentes de la educación permanente. Y ustedes podrán decirme, bueno, pero me quedo en las mismas porque me están hablando de lo que es la educación de adultos. Y entonces la educación permanente, vuelvo a repetir, recuerden que estas dos están vinculadas. Su antecedente o su origen va muy de la mano. Sin embargo, ya en el inter de la
de la tercera a la cuarta, me parece. Bueno, 1976, ya nos dan una definición concreta de lo que es la educación de adultos. Y entonces nosotros ya encontramos la diferencia de lo que es la educación permanente y de lo que es la educación de adultos. Y regreso a la misma idea. La educación permanente es a lo largo de toda la vida, no necesariamente cuando somos adultos. Y la educación de adultos nos dice que puede estar dirigida ya sea por un método, por el contenido, por el nivel o por la intención prácticamente. ¿De acuerdo? En la educación permanente no me van a dar una constancia, no me van a decir, has terminado tu preparación en bañarte, ¿no? Ya sabes cómo, o en hábitos de limpieza. No, no me van a dar una constancia en relaciones sociales. No, no va a haber un documento que certifique esta educación permanente. ¿Por qué? Porque en primera no cuento con un espacio, ni con un lugar determinado, ni con una fecha específica, ¿no? Entonces, no vamos a tener un documento en la educación permanente. La educación para adultos sí, porque va a depender de la intención. Si va a ser inicial, si va a ser media, si va a ser superior, si va a ser únicamente para actualizarse, para capacitarse, tiene una intención. Ahora vamos a entender la diferencia entre lo que sería la educación continua. Regreso al documento. Vamos a ubicar, ya pasamos la quinta, la sexta. Aquí está. La profundización y actualización de la idea de formación continua parece responder a una necesidad personal tanto como a un imperativo económico debido. Ahora, voy a explicar qué entendemos por educación continua, pero también la voy a relacionar con la educación permanente y la educación para adultos. Estoy mencionando que la educación continua tiene, digamos, dos intenciones. Bueno, pueden ser más, pero claramente ubicamos dos. Una, que sería el desarrollo pleno de las personas, y la otra, que sería desde, pues, una condición económica, ¿no? Si yo les preguntara a algunos, ¿por qué estamos estudiando? O cuando terminen la licenciatura, estén ejerciendo y les ofrezcan, pues no sé, un taller, un diplomado, un seminario, no sé, una maestría o incluso hasta otra licenciatura, ¿no? Ustedes podrán decir, será formación continua, porque no va a ser educación para adultos, ni tampoco va a ser educación, bueno, va a estar dentro de la educación permanente, pero va a ser más bien formación continua porque ustedes van a ampliar sus conocimientos, van a acrecentar, obviamente, su conocimiento. Y vuelvo a lo mismo, podrá ser por dos razones. Por ejemplo, por el desarrollo pleno de mi persona de manera individual y decir, yo quiero aprender porque yo lo necesito para desenvolverme, para desarrollarme. O bien podrán decir, yo lo hago o sigo esta formación continua porque implica ganar más dinero, ¿no? Entonces puede ser, digamos, por esas dos razones. Puede ser entonces por un deseo personal o bien por un deseo, pues, económico. En este caso sería relacionado con lo social. Puede ser personal o social. Bueno, una vez que doy, digamos que esta parte introductoria, vamos a entender la definición. La noción de educación permanente, aunque coincidente con la formación continua en su objeto material,
se distingue claramente por su objeto formal. Ahora sí. Esta última se caracteriza por su carácter puramente funcional. A ver, la educación continua se va a caracterizar por su carácter puramente funcional, mientras que la educación permanente se distingue por la voluntad de asegurar el desarrollo de la persona en todos sus aspectos, como individuo y como miembro de la sociedad, para la producción y la participación política, para la cultura y para el ocio. Entonces, la educación continua es únicamente funcional y la educación permanente es únicamente el desarrollo del individuo, ya sea de manera personal o de manera social. A ver, la educación continua, como decía hace un momento, como parte introductoria, va a servir para acrecentar los conocimientos. Es decir, yo ya terminé una licenciatura en psicopedagogía y ahora quiero estudiar un idioma, ¿no? Inglés. Y entonces yo lo voy a poder hacer a través de una formación continua. O posiblemente yo quiero tomar un diplomado en dificultades del aprendizaje en los adolescentes, ¿no? Entonces, eso va a ser formación continua, porque voy a continuar. Y tiene una connotación que decimos es funcional. Me va a servir para el desempeño de mis actividades, en este caso profesionales. Pero la educación permanente, no. La educación permanente únicamente se sigue aprendiendo para, digamos, se sigue aprendiendo para desarrollar aspectos individuales y personales o incluso para colectivos, es decir, para la sociedad. Puede ser por ocio, únicamente por cultura. O sea, no necesariamente me tienen que dar un documento que me diga es funcional para desempeñar tus actividades. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ahora ya vamos a acabar, nos quedan 3 minutos y me falta algo de información. Pero bueno, les voy a compartir esta página que es el Plan Educativo Nacional, esto es por parte de la UNAM, donde explica la educación de adultos y la educación permanente. Y rapidísimo les voy a decir, de acuerdo con todo lo que hemos señalado hasta este momento, de lo que es la educación permanente, la diferencia con la educación de adultos y la educación continua, díganme, ¿creen que exista oferta educativa de educación permanente? A ver, ustedes díganme, ¿habrá oferta educativa de educación permanente? Bueno, yo creo que no, porque como usted lo mencionó, no es como que se dé una certificación. Entonces, si no hay una certificación, no hay como que un instituto que imparta esto de la educación permanente, según yo. De acuerdo. Y sí, no lo hay. No hay oferta educativa de lo que sería la educación permanente. ¿Por qué? Porque exactamente, dice su compañero, pues no hay institutos, no lo hay. Más bien, podemos entender que la educación permanente es algo relacionado con la educación para adultos, que de ahí nace, y también con la educación continua. Y ojo, quedémonos con esta idea, la educación permanente se va a dar a lo largo de toda la vida y no necesariamente me van a dar una certificación o una constancia de que yo aprendí, porque el aprender, vuelvo a lo mismo y decíamos, no solamente es educación formal, el aprender también es educación no formal e informal. Ahora,
la página que les quiero compartir, que es el Plan Educativo Nacional, que lo mencionan aquí por parte de la UNAM, habla de lo que es la educación de adultos y lo que es la educación permanente. Incluso menciona algo que ya nosotros hayamos revisado en las conferencias, un poco de historia. Es una página muy, muy cortita. Y menciona también las características del concepto de educación de adultos y educación permanente, para que ustedes lo puedan consultar y les sea de ayuda para su tarea. Ya ustedes de manera individual lo revisan, es muy claro, y por lo tanto, en su trabajo, el único que no va a tener oferta educativa sería este sistema que es educación permanente. De ahí en fuera van a tener todas las demás. Vamos a tener entonces sistema abierto, sistema a distancia, bueno, educación a distancia y educación permanente. Vamos a colocar antecedentes, vamos a colocar características y vamos a colocar oferta educativa, excepto educación permanente. ¿Dudas acerca de su tarea? No, maestra. ¿No? Y bueno, pues ya es muy fácil de hacer porque ya tienen los antecedentes de la educación abierta, los antecedentes de la educación a distancia y ahorita se les dieron los antecedentes de la educación permanente. Cuentan con las características. Incluso les estoy diciendo, este plan educativo nacional se los puedo compartir y ahí vienen características de la educación permanente. Y lo demás, pues ya lo tienen también ubicado. Entonces, pues saben que tenemos hasta el día de hoy a las 10 de la noche para enviar su actividad y nos estaríamos viendo el día martes, si es que no tienen otra duda. No, profesora, sobre el trabajo yo no hay ninguna duda. Disculpe, ¿pasó lista? Sí, a ver, te coloco asistencia, Yael. Ya está. Vale. ¿Alguien más Gracias, que maestra. falte de asistencia? Buena tarde. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el día martes. Cuídense mucho y que tengan buen fin de semana. Gracias, Por maestra, el igualmente. maestro. Gracias, maestra, igualmente.